puede tardar en España de 5 a 10 años, y muchas veces eso genera, pues, a lo mejor tiene un hermano sano, y el hermano sano pues se nota un poco abandonado. En el caso de la familia, por ejemplo, que puse el testimonio, el padre me contaba, cuando mi hijo, un día, vino mi hijo Iván, que era el segundo hijo, con una tirita de orina y me dijo, papá, yo también tengo azúcar, ¿puedo ir a con vosotros al médico? O sea, es que, en fin, a veces no nos damos cuenta, pero los padres no se dan cuenta que están a lo mejor prestando mucha atención, que es lógico en su hijo enfermo, pero claro, requiere tanta cantidad de visitas a distintos especialistas que los otros hijos algunas veces sienten pues sensación de celo, y la pareja indudablemente perderá relaciones sociales, perderá vínculos, y bueno, se sufre económicamente, tanto viajes, en el caso de enfermedades que afectan al órgano de sentido, o otras cualquiera. No es lo mismo que tú vivas en un pueblecito de montaña que vivas en una ciudad pues, con todo tipo de recursos. Eso supone para la familia un gasto económico de intentar buscar que su hijo tenga la mejor educación posible. Y las asociaciones, pues yo creo que está claro que son muy importantes porque dan una comunicación efectiva, información, te ayuda a compartir la carga emocional, te ayuda a intercambiar información y experiencia y en definitiva no sentirte solo, que eso significa soporte psicosocial. Bueno, las asociaciones te dan personas que padecen lo mismo que tú y no te sientes solo. Y lo que está claro es que los profesionales sanitarios y los pacientes estamos dentro juntos en el sistema sanitario y que debemos de colaborar. Para llegar a una solución debemos de colaborar. No somos en absoluto competencia. Por un lado, los pacientes, las asociaciones de pacientes aglutinan pues, a esas personas con esa enfermedad, acumulan experiencia, elaboran bases de datos, posiblemente las mejores bases de datos, y los profesionales sanitarios investigan, tienen el conocimiento científico y la práctica clínica. El paciente que necesita el sistema sanitario, pues lo que necesita es el acceso a un diagnóstico correcto y precoz, información, conocimiento científico, calidad asistencial equitativa y medicamentos huérfanos o intervenciones quirúrgicas en equidad de condiciones. Me explico. España tiene muchos microsistemas sanitarios. Yo trabajo en Almería. Hay determinadas intervenciones o determinados medicamentos o determinadas actuaciones que se pasan en Andalucía y no se pasan en Murcia y al revés. Pues quizás el caso así más conocido es de la condroplasia. Los estiramientos mayores se hacen en Barcelona. La gente de Andalucía no comprende que por vivir en Andalucía no puedan tener el derecho de acudir a Barcelona a hacerse estiramientos, ¿no? Entonces, pues, o las listas de consejos genéticos de enfermedades genéticas que sí cubre el sistema sanitario no son las mismas en Murcia que en Andalucía o que en Madrid. Yo tengo un grupo SENFI de genética clínica de enfermedades raras y pues al final entre médicos de distintos puntos nos ayudamos y vemos que hay una desigualdad importante que al final pues perjudica a todos. ¿Y los médicos? ¿Qué necesitamos los médicos? Pues los médicos, más tiempo en consulta. Difícilmente un médico de atención primaria, si tiene 5 minutos por paciente, aunque sepa lo que tiene que hacer un paciente con una enfermedad rara, lo puede hacer, ¿no? Lo que habría que luchar en las enfermedades raras es que, igual que ahí nos plantean objetivos al terminar pues, nuestro año, igual que se contempla diabetes, igual que se completa hipertensión, igual que se contemplase pues, las enfermedades raras. Creo que tenemos unos 10 o 15 pacientes y que deben de ser igual de bien atendidos que el resto, ¿no? Pero hay un problema de consulta y de tiempo. Necesidad de formación. Es verdad que antes en medicina no se hablaba de enfermedades raras ni hay un programa específico sobre esta patología. Recursos online y material de apoyo. Falta de infraestructura o desconocimiento existente. Yo que doy muchos talleres a médicos y a profesionales, cuando paso las entrevistas y las encuestas veo que
hay servicios, pero que los profesionales sanitarios los desconocen. Y es fundamental, es coordinación entre atención primaria y especializada. Lo que no puede ser es que te venga un paciente con un PDIE del hospital, si es que te trae un PDIE, con información nula o ninguna, o ni siquiera te trae un PDIE, y te viene el paciente y me dice: oye, que me ha dicho el y te lo dice, o sea, no sabe lo que tiene realmente el paciente. Somos niveles asistenciales que deben de estar conjuntos, integrados por el bien del paciente. Bueno, ¿y cómo perciben las enfermedades raras en la consulta? ¿Cómo se perciben? Pues es verdad, muchas veces viene el paciente como hiperdemandante, hiperfrecuentadores, me vuelve loca. Los médicos de familia muchas veces dirán: bueno, pues mira, que se vaya al especialista, que me deje tranquila. Te viene un paciente con una enfermedad rara que no ha oído nunca, no tengo ni idea, me lo quiero quitar de en medio, ¿no? Y te estresa porque viene muy informado. Y bueno, pues también vivimos la falta de coordinación entre niveles asistenciales y la falta y la dificultad que nos pone la burocracia, porque yo, por ejemplo, como médico de atención primaria, me veo con que a lo mejor sí sé dónde puedo derivar a ese paciente y dónde va a recibir la mejor atención, y yo trabajo en una zona rural, tengo que mandarlo a un hospital comarcal, que el especialista de ese hospital comarcal lo mande, si es que quiere, a un especialista de primer nivel, y que el especialista de primer nivel lo mande, si quiere, al centro de referencia que yo desde primera hora había dicho que existía. Entonces, a lo mejor sabemos, pero nos frena la burocracia. ¿Y qué esperan en realidad los pacientes? Yo creo que hoy por hoy, el que yo lleve tantos años en el Wolfram, y yo empecé como estudiante de medicina, lo que los pacientes notaron en mí fue no que era la que más sabía de Wolfram, sino acompañamiento. Lo que esperan es acompañamiento, coordinación de los especialistas, asesoría y orientación, ser escuchados y empatía. Bueno, y por último, si es verdad que un paciente nos viene a la consulta y nos suelta lo más grande de su enfermedad, empieza a decirnos, nos agobiamos, bueno, pues quizá lo que hay que hacer es decir: vamos por partes. Y para eso se creó el protocolo de asistencia sanitaria para atención primaria, el protocolo DICEAPER, que creó el grupo SENFI con el Instituto Carlos III y con colaboración de FEDE y CREE. Simplemente poneros que DICEAPER es un protocolo de asistencia que pueden entrar las personas con enfermedades raras, los profesionales sanitarios, que es el que se usa en Melilla para hacer el registro de enfermedades raras, y es diagnóstico, información, coordinación y epidemiología de atención primaria y enfermedades raras. Se puede entrar de forma gratuita, y esta es la primera pantalla, que ahí lo que podéis ver es que tiene un buscador. Arriba, en la parte de arriba, es buscador, recursos. Bueno, buscador es lo único que voy a explicar porque por no coger más tiempo. Recursos, ahí podéis descargar todos los recursos que hay para enfermedades raras, los folletos del CREEL, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Coordinación especializada, ahí se descarga una carta que se puede firmar el médico de familia para decirle al especialista, o al revés, el especialista al médico de familia: vamos a trabajar conjuntamente. Podéis a través de ahí entrar en el registro, que lo puede hacer el paciente o el profesional sanitario, el registro del Carlos III. Podéis entrar ahí, picando ahí en la investigación, para donar muestras al Carlos III, y simplemente voy a indicar que aquí, entrando en el buscador, picáis ahí donde pone aquí, saldría, por ejemplo, ahí os sale que escribáis la enfermedad, acondroplasia. Ahora, si acondroplasia es una enfermedad rara, os sale ahí como con todos los códigos, pincháis la banderita de España y os enlaza al portal de Orfanet, y en el portal de Orfanet tenéis toda la información sobre acondroplasia, ensayos clínicos, asociaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues no me voy a extender ahí, y bueno, creo que he dejado claro que es necesario que trabajemos todos conjuntamente, y doy paso a Dubi, que es la trabajadora social de la Asociación Española para Investigación, Ayuda al Síndrome de Wolfram. Tenéis, al final, Dubi, os dejará nuestro correo, no me quiero extender, así que la información que necesitéis os la paso. Bueno.
soy Edu Vigil, trabajadora social, y voy a hablar un poco pues, de las asociaciones en las enfermedades raras y el trabajo social. Bueno, como bien ha comentado Gemma, que una persona esté afectada no solamente le afecta a esa persona, también le afecta a toda su familia. Y entonces ahí es donde entra el papel del trabajador social. ¿Qué hacemos los trabajadores sociales en una asociación? Bueno, pues una de nuestras principales funciones sería facilitarle a las familias al máximo posible todos los recursos para que acepten su nueva situación. ¿Cómo lo hacemos? Pues comprendiéndolos, ayudándolos, respetándolos. Una vez que recibimos a las familias en nuestra entidad, tenemos que crear un vínculo afectivo. Hacerle lo más cómodo posible su entrada a la asociación, ya que es algo nuevo para ellos, y tratarlos con respeto, con empatía, ayudándoles a afrontar sus nuevos problemas mediante la aceptación y la comprensión a los demás, sin perder nunca el respeto y la empatía. No se puede tratar solamente a los pacientes desde el área social. Nosotros debemos tener en cuenta que se debe tener una visión biopsicosocial en la que nuestra intervención debe estar interrelacionada con diferentes profesionales, como psicólogos, fisioterapeutas, diferentes médicos especialistas. Y bueno, la relación del profesional con el usuario, pues nuestra relación profesional con el usuario debe ser de interés, dedicarle el tiempo que esas personas necesiten, ser claros, ser honestos, ir siempre con la verdad por delante y respetar sus opiniones, aunque en ciertas situaciones no estemos de acuerdo con ellas. Una de nuestras principales labores es guiarlos hasta la mejor solución a estos problemas, y una vez que la tenemos, consensuarla a la demanda que nos han solicitado, implicándolos a ellos mismos. Creamos un vínculo de confianza y los usuarios nos depositan mucha información a nosotros, información íntima, información muy sensible que debemos de tener, con la cual debemos de tener mucha responsabilidad sobre ella, teniendo en cuenta nuestro código deontológico, nuestra ética profesional, pero siempre y sobre todo respetando a estas personas. Y bueno, voy a hablar un poco sobre los recursos y las prestaciones que hay para las personas que tienen discapacidad. En la época en la que estamos, todas las administraciones de una forma u otra intervienen para facilitarle el recurso a estas personas para intentar que su vida sea lo más normalizada posible. Y aquí viene una serie de ayudas enfocadas no solo a prestaciones, sino también a una serie de recursos. Porque otra de nuestras labores es facilitarles información y asesoramiento sobre estos recursos y prestaciones. Por ejemplo, puede ser que una persona no haya cotizado el mínimo necesario. Entonces la administración pone a su disposición unas pensiones no contributivas de invalidez, que siempre y cuando, si esa persona tiene una serie de requisitos. Personas que tienen discapacidad y movilidad reducida pueden solicitar la tarjeta de aparcamiento para facilitar su autonomía y su movilidad. Por ejemplo, si tienen que ir al médico, si tienen que ir al cine, a lo que necesiten. También existen compensaciones por gastos de transporte para personas que no tienen vehículo o que no tienen quien las lleve y necesitan viajar. También existe, por ejemplo, imaginaros terminando la discapacidad o la jubilación por la nueva enfermedad que me han detectado. Entonces, para sacar algo positivo de esto, tengo más tiempo para viajar, por ejemplo. Pues también tenemos el beneficio de la tarjeta dorada de Renfe, que te hacen descuento en viajes. Y también tenemos el servicio de interpretación de lengua de signos española, que pretende el acceso a una comunicación a personas con discapacidad auditiva. Anualmente las administraciones convocan prestaciones para normalizar la nueva situación de estas familias. Por ejemplo, hay gente que necesita un audífono o unas gafas o adaptación del vehículo a motor. Entonces, para estas personas hay una ayuda económica para intentar cubrir esas necesidades. También se tiene prevista la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar para personas que tienen un familiar en la familia con discapacidad, como puede ser la reducción de jornada
o la excedencia en el trabajo. En 2006 surgió la ley en la que se tiene previsto una serie de prestaciones y servicios para mejorar a una mayor independencia a estas personas, como puede ser lo de la teleasistencia, que por ejemplo esa persona puede seguir viviendo en su domicilio habitual sabiendo que en caso de que tenga una emergencia va a estar atendido, va a tener un apoyo. Algunas administraciones también brindan apoyo tanto a los familiares como a los cuidadores de estas personas, como puede ser, por ejemplo, el centro de día de terapia ocupacional, en la que, por ejemplo, en estos centros, mientras se atiende a los pacientes, se les está dando un respiro a las familias para que puedan tener un poco más de espacio. Otro recurso sería a los familiares y a los cuidadores, es la tarjeta de cuidador, porque los cuidadores tienen la ventaja tanto de estar más informados sobre el cuidado a su familiar o a esta persona, y por ejemplo cuando van al médico de atención primaria tienen prioridad de entrar a consulta porque tienen a cargo a una persona que cuidar y tienen esa prioridad. Y bueno, yo para concluir quiero dejar claro varios conceptos. Uno sería la perspectiva biopsicosocial. Como he comentado antes, nuestro trabajo debe existir una coordinación y una colaboración con el resto de los profesionales, tanto de la propia asociación como de otros ámbitos de actuación. Otro concepto a dejar claro sería el de salud. Hay que globalizarlo, no puede quedar solo ahí. Hay que actuar desde todos los ámbitos de la vida diaria de los usuarios, tanto social, psicológico, laboral, de educación. Y bueno, por último decir que nuestro papel no va a ser solo solucionador de problemas, necesitamos que nuestros usuarios participen en la propia solución de sus problemas. Y aquí termino. Bueno, vamos a dar turno a 2 preguntas como mucho, ¿vale? Bueno, no tenemos tiempo. ¿Quiere alguien preguntar algo sobre este tema? Antes de pasar a la segunda. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, a mí me interesaría felicitaros sobre todo los medios de atención primaria, que es un papel fundamental. Bueno, perdón, buenas tardes. Bueno, yo soy farmacéutico del Hospital La Paz, trabajo en la unidad de coagulopatías, ¿vale? del hospital, y la verdad es que en la coagulopatía pues, son patologías muy específicas que, claro, todos los pacientes prácticamente vienen a la atención especializada, y había muchos problemas en el sentido de que cuando un paciente tenía distancia o era de fuera de la capital, etcétera, y le tenía que atender un médico de atención primaria. Entonces, se encontraba por lo que tú has contado un poco, el médico de atención primaria que desconocía la patología, que no sabía su manejo, que no sabía manejar la medicación, etcétera. Entonces, nos planteamos un poco el hacer un protocolo junto con primaria para atender a ese tipo de pacientes desde que el paciente llegue el médico de atención primaria hasta que es derivado al centro y ya atendido por un ámbito especializado, ¿no? No sé si os planteáis vosotros, tenéis experiencia vosotros en ese sentido de crear protocolos específicos entre primaria y especializada para el manejo de estas enfermedades raras. ¿Sí? Bueno, pues mi grupo de investigación ahora mismo estamos intentando hacer una guía de práctica clínica, eso es bastante complicado, la verdad, sobre el síndrome de Wolfram. Y precisamente lo que se intenta en la guía es que tenga una coordinación entre especializada y atención primaria. Estamos intentando hacer otra guía en otras enfermedades. Se está hablando de alguna guía en el 22Q y bueno, pues indudablemente hace falta hacer guías o protocolos de asistencia comunes. El protocolo DICEA que he presentado, que es un protocolo precisamente porque mi grupo SENFI, Genética Clínica y Enfermedades Raras, que somos médicos de todos los puntos distintos de España, pues nos hemos dado cuenta que
pues que eso, que había falta de protocolo y ese protocolo que tiene esos pasos, indudablemente se podría ampliar o trabajar en determinadas enfermedades, esa es la idea. En mi grupo hay personas que trabajan en distintas enfermedades, bien sea como en mi caso porque una familia me vio ahí, pero hay gente pues, de achondroplasia, von Hippel-Lindau, de Rendu, de muchas enfermedades y coagulopatía, pues también se podría ver indudablemente algo que hay que trabajar, porque al final el paciente vendrá a atención primaria, o a lo mejor no vendrá el paciente de atención primaria porque dirá, ¿para qué si no me va a saber resolver? Entonces eso hay algo que trabajar, porque sobre todo en zonas como yo, que trabajo en una zona rural, indudablemente el paciente en el que confía, en el que debiera de confiar, en el que tiene a 5 minutos, no en el que tiene a 1 hora. Pues nada, tienen mi email y la propuesta para hacer algo en coagulopatía. La última pregunta de esta parte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena y soy de la Asociación Nacional de Síndrome de Ehlers-Danlos, Hiperlasitud y Colagenopatía. En primer lugar, quería darle la enhorabuena por su ponencia, porque ha dicho verdades grandes, enormes como puños. Darle las gracias como paciente, porque necesitamos médicos comprometidos, tanto usted como todos los que hay aquí hoy, entiendo que lo son. Y me gustaría saber si dentro de ese grupo de estudio que dice que contemplan otras enfermedades minoritarias, existe o podría existir las colagenopatías en general, porque uno de los problemas principales que nos encontramos es que no existen protocolos de diagnóstico. Sabemos que nuestras enfermedades, si se diagnosticaran todos los casos que hay, dejaría de llamarse enfermedad rara o minoritaria, porque hay muchos casos, evidentemente con distinta intensidad de la sintomatología, ¿no? No todos, hay casos que son más raros quizás o menos frecuentes, pero es muy común. Y bueno, protocolos de tratamiento y atención, claro, hacen falta. La verdad que cuando Antonio me mandó al principio el borrador de mi ponencia, mi ponencia eran 2 horas. Me ha costado muchísimo, no sabía cómo hacer, porque claro, me dijo que hablara de muchas cosas que, en fin, yo decía, ¿cómo acortar, no? A ver, yo también soy miembro del comité asesor, como médico, miembro del comité asesor del Plan Andaluz de Enfermedades Raras, ¿vale? Conozco bien, por ese motivo también el Ehlers-Danlos, sé que vosotros además decís que, indicáis, porque habéis visto vuestra web, lo hemos tratado en el Plan Andaluz de Enfermedades Raras, porque sé que estuvo Rafael Camino en una de vuestras ponencias, y en realidad pues sé que en el Ehlers-Danlos estáis hablando de que posiblemente no sería enfermedad rara, sino más prevalente de lo que es. Ahora mismo no, en mi grupo no hay alguien específico que esté tratando esa enfermedad, aunque yo sí que he recibido de forma voluntaria y altruista y he atendido a algunos pacientes que no hay, yo trabajo en Andalucía y saben dónde estoy, y yo encantada de atenderlos cuando quieran venir, pero que no pertenecen a mi grupo, pero saben que pueden venir. Entonces, además tengo varias familias que han venido, conozco bien el caso, y lo mismo que en coagulopatía, es que hace falta protocolo, hace falta guía de manejo clínico, pero en que estén todos los niveles asistenciales integrados. Una guía de práctica clínica es bastante compleja, y lo digo porque yo antes no lo sabía hasta que no me embarqué en ello. Y no solamente se contempla, debe de contemplarse los distintos niveles asistenciales, sino también debe contemplarse lo que los pacientes, lo que las personas afectadas por enfermedades raras necesitan y demandan de los profesionales sanitarios y de los investigadores. Bueno, no tenemos mucho tiempo más. Yo si me respondes someramente te lo pregunto, si no, no, vale. Bueno, tenemos tiempo. ¿El médico de atención primaria está preparado realmente para recibir a un enfermo con enfermedad rara
o lo vais aprendiendo sobre la marcha? Pues la realidad es que a día de hoy, salvo los que estamos muy implicados, la realidad es que no. La realidad es que es simplemente, por ejemplo, el protocolo de atención a las enfermedades raras para atención primaria, cuando lo hicimos, que ya fue hace unos cuantos años, el primer problema que yo me encontré para implantarlo en Andalucía es que en la atención primaria no teníamos acceso a Internet. Una vez que se tuvo acceso a Internet, bueno, y aunque teníamos acceso a Internet, me dijeron que había que ponerlo distrito por distrito sanitario, había que pedir permiso para poder poner ese protocolo de asistencia. Y hoy por hoy en Andalucía, que es lo que yo más conozco, ¿no? Pues se contempla que hay que dar formación en enfermedades raras a atención primaria, pero normalmente se queda restringida a 15 minutos sobre prueba de talón o poco más. Bueno, pues gracias, Gemma y Eduvigis. Vamos a la segunda parte. Vamos a hablar ahora de José Antonio Romero, responsable del servicio de farmacia del Hospital La Paz de Madrid, y Marwan, que es delegado de alumnos de la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. José Antonio nos va a hablar de la nueva farmacología que nos espera, es decir, el paso de la farmacología clásica que todos conocemos ya de sobra a la nueva farmacología, que es la farmacología individualizada para un determinado paciente. Y Marwan, y así hago la presentación, los estudiantes, y por eso le invité a esto, los estudiantes son los profesionales del futuro en ciencias biomédicas, y ahora mismo son el puente, ¿no? El puente desde el conocimiento de la universidad a la sociedad, ¿no? Que la sociedad estamos pagando todos la formación y la investigación. Entonces le invité para que nos diga su opinión sobre esto. Bueno, cuando queráis. Tenemos poco tiempo, ¿eh? Bueno, vamos mal. Sí. Creo que me habéis todos, si no alzo la voz. En primer lugar, agradecer a toda la asociación y a la organización, especialmente a Antonio Lira, por que cuenten conmigo para estos eventos, para poder transmitir un poco nuestra experiencia en una enfermedad rara, como es la hemofilia, la coagulopatía congénita, que el curso fue hablar de la realeza de lo real. La hemofilia es una enfermedad real, afectó a Reyes y se empezó un poco incluso a la Casa Real Española, y cómo ha ido evolucionando es un ejemplo de esperanza un poco, porque ha ido evolucionando de una farmacología más clásica a una farmacología más individualizada. Bien, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad que básicamente se caracteriza por sangrado. Son déficits de proteínas que tenemos en la sangre que hacen que la sangre no coagule exactamente. Es una enfermedad hereditaria, es decir, se hereda, genética, es una mutación del cromosoma X. Las mujeres son portadoras y los varones son los que van a padecer la enfermedad, también la transmiten, lógicamente. Son alteraciones genéticas frecuentes con mutaciones puntuales, la inversión del intramedular, la más grave, la hemofilia, la más conocida, y el 30% también no tiene por qué ser genética. Hoy día además nos encontramos que hasta un 30% de los casos son espontáneos, es decir, sin antecedentes genéticos previos, y además ahora los nuevos diagnósticos, la mayoría son precisamente sin antecedentes genéticos previos, la mayoría de los diagnósticos que se hacen hoy día. Tiene varias clasificaciones, de grave o moderada, en función del nivel del factor, del nivel de coagulación que tiene ese paciente, pero lo que la caracteriza sobre todo son las hemorragias y los sangrados, ¿no? La primera descripción que está descrita en la hemofilia fue en el libro del Talmud, que afectó a los judíos, y la verdad es que ellos tomaron siempre una medida muy lógica en aquel momento, y era que si el primer hijo de una mujer era circuncidado y muere por el sangrado, el segundo hijo es circuncidado y muere, el tercero ya no debería de circuncidarse, ¿no? Lógicamente, era una medida de prevención
ante los sangrados que tenían estos pacientes. Como digo, la hemofilia ha pasado de la realeza a lo real.